No admito más. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con la unidad número 7, de acuerdo al programa de examen. Yo voy a hacer ahora presentación de pantalla, me avisan si ven y comenzamos. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien, Sí, bien. profe. Ahora empezamos. Buenas tardes. Hoy vamos a ver la unidad número 7, donde esta unidad tiene que ver o se denomina lo que nosotros llamamos crecimiento microbiano. Ustedes ya algo han visto en el laboratorio, o sea, se han adelantado, digamos, con algunos trabajos prácticos. Y la idea, digamos, de esta imagen de presentación es que ustedes vean cómo crecen, digamos, los microorganismos, ya sea en un medio sólido. Esta es una placa de Petri, y acá tenemos dos tubitos donde el medio de cultivo es un medio de cultivo líquido, ¿sí? Este sería el tubo que está sin inocular, donde está el caldo de cultivo, y acá sería el medio de cultivo inoculado, donde, digamos, ha crecido el microorganismo luego de un cierto tiempo de incubación a una cierta temperatura. Y en esta plaquita, fíjense en que tenemos un mismo medio de cultivo, donde tenemos una parte que no fue inoculada, quiere decir que este sería el color original del medio de cultivo, y este es un sector de la placa donde creció lo que nosotros denominamos una bacteria que se denomina Staphylococcus epidermis o epidermidis, y de otro lado de la placa tenemos el mismo género bacteriano que se denomina Staphylococcus, pero este es un Staphylococcus aureus, ¿sí? Y fíjense en cómo crece una cepa con respecto a la otra o cómo influyen en las características del medio de cultivo, ¿sí? Estos datos, digamos, son importantes a la hora de poder identificar a nivel de especie algunas bacterias, ¿sí? Esto se consigue, digamos, en lo que nosotros llamamos un medio de cultivo sólido, no así en un medio de cultivo líquido. De ahí la importancia de usar tanto medios de cultivo sólido como medios de cultivo líquido. En esta unidad nosotros vamos a hablar de lo que es básicamente el crecimiento celular, de lo que es el crecimiento poblacional, las etapas y fases del crecimiento de una población microbiana, las mediciones de las poblaciones, cuáles son las técnicas que se usan en el laboratorio, qué parámetros se deben tener en cuenta durante el crecimiento microbiano, ¿sí? Y cómo se cultivan los distintos tipos de microorganismos, sean bacterias, sean hongos, que es con lo que más trabajamos nosotros. Entonces, ¿cómo definimos nosotros el crecimiento? Dice que es el aumento del número de microorganismos a lo largo del tiempo, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de microorganismos nos referimos a células de tipo eucariota o procariota. Entonces, decimos que en el crecimiento no se refiere al crecimiento de un único microorganismo. Si hablamos de un solo microorganismo, hablamos de un ciclo celular. Si no hacemos referencia, digamos, al crecimiento demográfico de una población. Por eso nosotros tenemos que diferenciar lo que es crecimiento individual y lo que es crecimiento poblacional. Se toma como base el crecimiento de las bacterias, pero es aplicable a otros microorganismos. El crecimiento de una población resulta de la suma de los ciclos celulares de todos los individuos de dicha población. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener dos puntos de vista. Uno, que nosotros vamos a llamar un crecimiento individual o ciclo celular, donde lo que tenemos es una célula, en este caso esta es una bacteria, ¿sí? Es una célula de tipo procariota, y acá está, digamos, lo que sería el proceso de división celular de esa bacteria, que se denomina o que se llama fisión binaria, ¿sí? Es el mecanismo por el cual las bacterias se reproducen o dan lugar, digamos, a lo que nosotros denominamos dos células hijas. Esta sería la célula madre y acá tendríamos lo que nosotros denominamos dos células hijas. ¿Cuáles son las etapas que se dan, digamos, en un crecimiento individual?
Por un lado tenemos lo que es la replicación y segregación de cromosomas, la síntesis de nuevos materiales de las células hijas y la coordinación de la replicación y la división celular. Acá hay varias fases o etapas, digamos, en lo que se denomina la fisión binaria, pero yo no entro en ese detalle porque, digamos, se hace muy tedioso hablar de las proteínas que intervienen en todo el proceso este de división celular, ¿sí? Yo lo menciono como para que ustedes tomen conocimiento de algunas etapas importantes que están puestas acá, lo que sería la replicación del ADN, la elongación celular, la formación del septo, la terminación del septo con formación de paredes diferentes y la separación celular. Digamos, con que se acuerden todas esas etapas de lo que nosotros llamamos ciclo celular, es más que suficiente. Después tenemos lo que es el crecimiento poblacional o también se dice demográfico. Y este crecimiento está determinado por lo que nosotros llamamos la cinética del crecimiento. Los factores, acá tenemos que tener en cuenta, digamos, los factores que afectan al tiempo de generación, que se designa con la letra G, y tenemos dentro de esos factores a los que denominamos ambientales, que afectan a este crecimiento. Y dentro de los factores ambientales vamos a tener algunos que se denominan o que son de origen físico y otros que son de origen químico. Hay una unidad más adelante donde vamos a ver la influencia de estos factores, tanto físicos como químicos, en el crecimiento o desarrollo de los microorganismos. Entonces, el crecimiento poblacional quiere decir una célula da lugar a dos células hijas. Cada una de estas células hijas también va a dar lugar a dos células hijas y así sucesivamente hasta formar lo que nosotros llamamos una población de células, ¿sí? Obviamente todas provenientes de una misma célula madre. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y acá tenemos una imagen que yo la puse, que es importante, digamos, que ustedes la tengan en cuenta. Fíjense, nosotros acá tenemos la observación de colonias de bacterias en una placa de Petri, ¿sí? Esto sería una observación macroscópica. Si yo a esta plaquita, así como está, la colocaría en un microscopio óptico, obviamente, voy a empezar a ver detalles de esas colonias, ¿sí? De estos puntitos que ustedes ven acá, yo empiezo a ver ya detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Que ya lo deben haber visto con la profe Ortega en la parte práctica. El tipo de aspecto, ¿sí? Un centro blanco en este caso, son en teoría circulares o redondas, con el borde aserrado, si lo quieren llamar de esa forma, ¿sí? Y acá, digamos, hacemos foco en dos colonias, ¿sí? De todas estas hacemos foco en dos colonias que son típicamente celulares. Estas no son células, estas son colonias, ¿sí? No hay que confundir células con colonias. Colonia sería un conjunto de células que provienen de la misma madre, ¿sí? Y después lo que hacemos es estas colonias, digamos, llevarlas a un microscopio si quieren de tipo electrónico. Acá obviamente ya se sabe que estas son colonias de Staphylococcus aureus. Entonces lo que nosotros hacemos ahora es, lo que hacemos es ver características propias a nivel microscopio de este microorganismo, ¿sí? Obviamente si se dice que son Staphylococcus, la forma que van a tener son circulares o redondas, ¿sí? Se dice que son cocos, por eso el nombre de estafilococos, ¿sí? ¿Cómo están agrupados? Estafilococos generalmente están agrupados en forma de racimo, ¿sí? Fíjense acá, no está bien puesto en detalle, pero digamos, están agrupados los cocos. En este caso no siguen un orden par ni nada, sino que si se los podría ver en un microscopio óptico, esto ya digamos es a nivel electrónico, vamos a ver racimos, el agrupamiento, digamos, de los estafilococos en forma de racimos de uva. Y acá tenemos dos cocos que esta imagen se consigue con un microscopio electrónico, ¿sí? Entonces, fíjense en las características, o sea, vamos de lo más grande a lo más chico o viceversa. Podemos ir de lo más chico a lo más grande, pero ustedes saben que nosotros partimos de esta muestra, ¿sí? Esta va a ser mi cepa pura, porque acá yo ya hice lo que ustedes llaman aislamiento. Entonces, cuando yo tengo mi cepa pura y tengo colonias aisladas, cada una de esas colonias yo la puedo hacer un preparado especial, ya sea para verla por un microscopio óptico o para verla por un microscopio electrónico, ¿sí? Bueno, básicamente era mostrarles eso.
Entonces, como ya le había mencionado yo hace rato, en la mayoría de las procariotas, la célula madre se divide en dos células hijas y este proceso se denomina fisión binaria. Cada célula hija recibe un cromosoma completo y copia suficiente de macromoléculas, monómeros y iones inorgánicos para vivir en forma independiente. Bajo condiciones nutricionales estables, la bacteria E. coli puede completar su ciclo en 20 minutos. O sea que la fisión binaria para una cepa de E. coli aproximadamente puede durar 20 minutos. El tiempo es variable y depende de factores nutricionales y genéticos. O sea que este tiempo que nosotros ponemos acá, digamos, en teoría se daría cuando las condiciones para que desarrolle, las condiciones nutricionales para que se desarrolle E. coli son las adecuadas. Pero esto no siempre se va a cumplir porque va a estar influenciado por el medio de cultivo y por la temperatura a la cual yo voy a incubar mi cepa. ¿Está? Bueno, entonces acá tenemos lo que nosotros llamamos el proceso de división celular. Ya dijimos que es una fisión binaria y lo que ya vimos en la primera imagen, que yo lo puse como un poquito más ampliada. Ahora, ¿qué factores o qué parámetros nosotros tenemos que tener en cuenta en lo que llamamos crecimiento poblacional? Por un lado, lo que es la velocidad de crecimiento, ¿sí? La velocidad de crecimiento es el cambio en el número de células o masa celular experimentado por unidad de tiempo. O sea que, digamos, lo que nosotros vamos a experimentar en un crecimiento poblacional es el aumento o el cambio, en realidad se dice cambio, en el número de células o el aumento de masa celular, si hablamos a nivel de masa, que se experimenta por unidad de tiempo. ¿Qué otro parámetro es importante? El tiempo de generación. ¿Y a qué le llamamos tiempo de generación? Es el requerido para duplicar una población de células. Este modelo en el que el número se duplica por unidad de tiempo se denomina crecimiento exponencial. Una característica es que al comienzo es bajo y luego se incrementa en una explosión del número de células, ¿sí? Este crecimiento exponencial es clave, digamos, en el desarrollo o el crecimiento de bacterias. Fíjense, acá nosotros tenemos una tablita donde tenemos, por ejemplo, a tiempo cero tenemos una sola célula que sería la célula madre. En media hora esa célula madre va a dar lugar a dos células hijas. Pasada media hora esas dos células hijas van a dar lugar a 4 células hijas. Y así sucesivamente, a medida que va pasando el tiempo, cada 30 minutos, fíjense en cómo va aumentando el número de células, ¿sí? Supongamos que desde el tiempo cero a las 10 horas llegamos a tener aproximadamente 1.000.000 por 2 o ¿sí? Por 2 elevado a la 19 células, ¿sí? Esto, fíjense, digamos, la cantidad de células que tendríamos en 10 horas, ¿sí? Y acá lo que tenemos es una gráfica, que por un lado tenemos una gráfica que se denomina logarítmica, que la gráfica de la función logarítmica sería una recta, y la aritmética sigue una curva que primero, digamos, es achatada, y luego digamos, se pica o toma valores grandes a partir de un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, esto, digamos, este sería un sistema de ejes cartesianos ortogonales donde vamos a tener en el eje de las X el tiempo en horas y en el eje de las Y el número de células en una escala aritmética y también en una escala logarítmica. En realidad se dice semilogarítmico. El número de células en escala logarítmica y el tiempo en la escala aritmética. Básicamente, digamos, es para hacer las representaciones de este número de células en función del tiempo. Acá, digamos, lo que son dos gráficas, digamos, donde lo que se hace es relacionar el crecimiento también, digamos, es lo mismo, el mismo gráfico anterior para dos situaciones distintas. Digamos, acá lo que tenemos es un método para estimar el tiempo de generación. Acuérdense que el tiempo de generación se designa por la letra G del crecimiento poblacional exponencial.
y tenemos con tiempo de generación de, para el caso A, que sería la primera figura, 6 horas, fíjense que acá tenemos de 0 a 6 horas, y en el caso B, de 2 horas de datos plotados sobre un gráfico semi-logarítmico. La pendiente de cada línea es igual a 0,301 gramo y n por, digamos, 0,301 sobre el tiempo de generación. Y n es igual al número de generaciones que han ocurrido en este tiempo t. Entonces, digamos, nosotros tenemos un tiempo total de 6 horas, n sería el número de generaciones 1, y g es el tiempo de generación, que va a ser igual a t sobre n, que dividido t sobre n me va a dar 6 horas, ¿sí? Digamos, estos datos son para esta gráfica. Y en este caso nosotros tenemos un tiempo total de 2 horas, donde el número de generaciones es 2, y g va a ser igual a t sobre n. Entonces, el tiempo de generación en este caso es de 2 horas. Y en este caso, digamos, tenemos una gráfica con mayor pendiente. Pasamos, supónganse acá, en esta curva únicamente se toma un intervalo de tiempo de 2 horas, acá decimos, supónganse, de 3 a 5 horas, donde vamos de aproximadamente 5 por 10 a la séptima a 1 por 10 a la octava. Esa sería la cantidad de células que se han formado en este tiempo, ¿sí? Y en este ejemplo nosotros vamos de 2 por 10 a la séptima a 4 por 10 a la séptima número de células por mililitro. ¿En qué tiempo? En 6 horas, ¿sí? Acá hay un mayor crecimiento en menos tiempo y acá hay un menor crecimiento en más tiempo, ¿sí? Son ejemplos, digamos, que se ponen o donde se puede medir el crecimiento microbiano teniendo en cuenta el tiempo total de horas y el número de generaciones, y con esos dos datos yo puedo calcular G, que es lo que nosotros llamamos el tiempo de generación. Como hace rato ya le había dicho, ¿cuáles son los parámetros del crecimiento? En un cultivo creciendo exponencialmente hay una relación directa entre el número de células presentes en el momento inicial, que se denomina n sub 0, y un momento determinado del crecimiento, que se designa con la letra n. Entonces, n va a ser igual a n sub 0 por 2 a la n, donde n es el número final de células, n sub 0 es el número inicial de células, y n minúscula es el número de generaciones. El tiempo de generación G de la población celular se calcula como T sobre N. T son las horas o minutos de crecimiento exponencial. Estos datos siempre se tienen que acordar cuando vamos a hablar de crecimiento microbiano. Bueno, y acá tienen básicamente una tablita donde tenemos los tiempos de generación de algunas bacterias bajo condiciones de crecimiento ópticas. Ya habíamos dicho que para el caso de E. coli en un medio de cultivo que contiene glucosa y sales, el tiempo de generación G es de aproximadamente 17 minutos. Para Bacillus megatherium en presencia de sacarosa y sales de 25 minutos. Y así tenemos para varios microorganismos que crecen en distintos medios de cultivo, y fíjense que el tiempo de generación es distinto. O sea, no es el mismo tiempo de generación para todos los microorganismos. Acuérdense que va a estar influenciado por el medio de cultivo donde van a crecer. Y después también tenemos lo que sería el ciclo celular, que tenemos que diferenciar para células eucariotas y para células procariotas. En el caso de las células procariotas, nosotros vamos a tener lo que llamamos dos fases. Una fase que se denomina fase D, donde hay división celular por fisión binaria, y las fases B y C, donde se habla del crecimiento de la célula y duplicación del ADN, ¿sí? Esto sería para una célula de tipo procariota. En el caso de una célula eucariota vamos a hablar de 4 fases.
Tenemos la fase M, la fase G1, G2 y la fase S. En la fase M tenemos lo que es la mitosis o meiosis y citocinesis. En la G1 tenemos lo que es el crecimiento y diferenciación de la célula. Y acá también se puede mencionar una G sub 0 que, digamos, se da en algunas circunstancias. La célula puede regresar al ciclo celular. Después tenemos la fase S, donde tenemos la síntesis del ADN, los cromosomas se duplican. Y la fase G2, donde tenemos lo que sería el crecimiento celular. Entonces, esto, digamos, es un esquemita que nos permite diferenciar el ciclo celular en células procariotas y eucariotas. Acá está, digamos, expresado de otra forma, o mejor dicho, de una forma más gráfica, donde tenemos, digamos, lo que sería el proceso de fisión binaria para una célula procariota, y acá están marcadas las fases que estaban en la diapositiva anterior, y esto sería para una célula de tipo eucariota, donde tenemos lo que es la división celular en el proceso de meiosis, y tenemos la fase G, la fase S, la fase G1, la fase S y la fase G2, donde en cada fase están marcados, señalados qué es lo que ocurre en cada una de ellas, ¿sí? Es a modo de que a ustedes les resulte más fácil cuando tengan que estudiar y poder nombrar qué ocurre en cada una de esas fases, lo mismo que para el ciclo de las células procariotas. Bien. Entonces hablamos del ciclo del crecimiento microbiano. Nosotros hablamos de cultivos en sistemas cerrados o también podemos hablar de cultivos en sistemas abiertos. Primero vamos a empezar con lo que serían los sistemas cerrados, donde decimos que una población bacteriana presenta un patrón de crecimiento cuando se inocula en un medio de cultivo fresco cerrado, el cual puede ser líquido o sólido, ¿sí? Lo que ustedes vienen trabajando actualmente en el laboratorio son lo que nosotros llamamos cultivos en sistemas cerrados. En estos sistemas, la fase exponencial de crecimiento dura solo unas cuantas generaciones debido al agotamiento de nutrientes y o acumulación de desechos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen supónganse que han hecho crecer una bacteria en un medio sólido, en un agar nutritivo, supónganse que tienen la célula o la cepa aislada. Si yo esa cepa la conservaría durante mucho tiempo en la heladera, si quieren, o también puede ser a temperatura ambiente, los nutrientes se van a ir agotando. ¿Por qué? Porque la bacteria, al ser un ser vivo, constantemente está tomando nutrientes de ese medio de cultivo, ¿sí? Entonces llega un momento que el microorganismo va a morir, ya sea por agotamiento de nutrientes o también puede ser por acumulación de desechos. Generalmente lo de acumulación de desechos se da en medios de cultivo líquidos, ¿sí? Entonces, es lo más habitual en el laboratorio trabajar con cultivos de microorganismos en medios líquidos, pueden ser en Erlenmeyer, en tubos o en frascos, y ocurre en un volumen fijo de medio de cultivo, lo que es modificado por los microorganismos. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente nosotros decimos, bueno, a ver, vamos a preparar 5 mililitros en un tubo, o vamos a preparar 10 mililitros, o eso es a nivel de tubo. Ahora si voy a un Erlenmeyer, digo, bueno, voy a preparar 100 mililitros, voy a preparar 150 mililitros. Entonces, todo eso son parámetros o datos que yo tengo que tener presente a la hora de querer cultivar algún microorganismo, ya sea para obtener mayor masa celular o, digamos, controlar algún producto de desecho que puede producir algún microorganismo en ese medio de cultivo. En los cultivos cerrados no hay aportes nuevos de nutrientes ni es posible eliminar productos de desecho del cultivo. O sea, si yo tengo mi caldo nutritivo en un Erlenmeyer, yo no le puedo agregar más caldo nutritivo, ¿se entiende? Ni tampoco puedo quitar las sustancias de desecho que elimina el microorganismo durante su crecimiento. Por eso se dice que son cerrados. Y se observa una curva de crecimiento típica que se divide en varias fases, lo que denominamos fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. Esa curva
de crecimiento, es importante que la conozcan, y qué ocurre en cada etapa o fase. Generalmente hay un práctico, digamos, que se hace de curva de crecimiento, que ahora no lo vamos a poder hacer porque lleva mucho tiempo, y bueno, ya ustedes saben que por la pandemia no nos dieron muchas opciones, así que se lo presentamos en la teoría, igual creo que lo van a ver con la profesora en la parte práctica, pero la idea es que más o menos tomen conocimiento de cómo está formada esa curva y qué ocurre en cada etapa. Entonces dice que la curva de crecimiento es la representación gráfica del logaritmo del número de células en función del tiempo. Y acá vamos a tener la primera fase que se denomina fase de latencia o fase lag, de retraso mientras las células se ajustan a las nuevas condiciones. Es un periodo de ajuste metabólico que depende del tamaño del inóculo y estado metabólico previo. Eso quiere decir que en esta etapa hay un periodo de adaptación del microorganismo al medio de cultivo donde va a crecer o desarrollar, que se denomina fase de latencia. Es un periodo de adaptación donde no hay reproducción o división celular. Para el caso de la fase exponencial o fase logarítmica de crecimiento continuo, donde acá se da un crecimiento continuo, donde el crecimiento es balanceado y no restringido durante unas pocas generaciones, menos de 10, y el valor del tiempo de generación va a depender de la composición del medio, de la temperatura, del pH y de la osmolaridad. Estos son factores que van a influir en la fase o en el crecimiento en la fase exponencial del microorganismo o de las células. Después tenemos lo que es la fase estacionaria. En esta fase, digamos, se caracteriza porque el coeficiente de crecimiento se hace nulo, pero aún existe crecimiento, que se equilibra con la muerte celular. En esta fase se agotan los nutrientes especiales y se acumulan sustancias de desecho. Incluso el pH se hace inadecuado. Aún hay reacciones metabólicas, pero el metabolismo es diferente o lento. Y finalmente tenemos lo que es la fase de muerte, que si la incubación continúa en la fase estacionaria, las células empiezan a morir y hay incluso lisis celular. Es también una función exponencial, pero más lenta que la exponencial de fase de crecimiento. Acá tenemos la curva propiamente dicha. Acá tenemos lo que sería la fase lag, esta sería la fase exponencial, esta sería la fase estacionaria y esta sería la fase de muerte, ¿sí? Digamos, acá ustedes tienen una curvita con color verde y otra con color rojo. La de rojo es la que, digamos, arranca un poco más tarde y, digamos, se hizo o se midió, digamos, por otra técnica, ¿sí? La verde está hecha por lo que se llama turbidimetría o midiendo lo que se denomina la densidad óptica, y la roja se hizo con un recuento de células viables, ¿sí? ¿Hay una diferencia? Sí, pero no, o sea, la diferencia está en el retraso, digamos, en el crecimiento de lo que nosotros llamamos las unidades formadoras de colonia, y en la verde, digamos, medimos otra propiedad. Ya vamos a ver más adelante lo que son los métodos directos e indirectos para el recuento de bacterias, ¿sí? Entonces, para la verde se usó una técnica y para la roja se utilizó otra técnica. Por eso es la diferencia en cuanto a la gráfica. Pero fíjense que la forma básicamente es la misma, sino como que una está más retrasada. La roja estaría más retrasada que la verde en función del tiempo, nada más. Y acá es lo que yo ya les expliqué, qué ocurre en cada una de las fases. Esto sería, digamos, lo que sería la cinética de crecimiento, donde tenemos la fase lag, que sería esta parte, tenemos la exponencial, tenemos la estacionaria y tenemos la fase de muerte. Donde nosotros acá tenemos unas ecuaciones, digamos que esto sería básicamente la expresión matemática de la curva de crecimiento, donde si nosotros lo planteamos a esto desde el punto de vista matemático, decimos que en la fase exponencial tenemos que el diferencial de n sobre el diferencial de t va a ser igual a lo que nosotros llamamos tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento va a estar dada por el número de células o biomasa en el tiempo t, y mu,
que es la velocidad específica de crecimiento. En este caso, ese producto va a tener un signo positivo, porque acuérdense que esta es una gráfica con pendiente positiva, y en la fase estacionaria, digamos, no hay, la tasa de crecimiento se hace igual a 0, porque no hay nutrientes, entonces se detiene el crecimiento, y en la fase de muerte tenemos lo que sería, digamos, la tasa de crecimiento va a ser igual a K por N, donde K o KD también se denomina, es una constante de velocidad de muerte celular que va a tener signo negativo. Este signo negativo tiene que ver con la pendiente negativa de la gráfica o curva de muerte del microorganismo en este caso. Acá es lo mismo del anterior, sino que acá, bueno, tenemos la tasa de crecimiento, el mu es mu máximo, digamos, en la fase exponencial. Fíjense en acá, es lo mismo que yo les expliqué en la otra curvita, sino que acá les marca para la fase lag, para la fase exponencial, para la fase estacionaria y para la fase de muerte. En la fase lag, el mu es 0, el dn sobre el diferencial dn sobre el diferencial t es igual a 0. En la exponencial, la tasa de crecimiento es máxima, el diferencial de n sobre el diferencial de t va a ser igual a la tasa máxima por n. En la fase estacionaria, el mu se vuelve a ser 0, el dn sobre el dt es igual a 0, y en la fase de muerte ya dijimos que esto tiene signo negativo, y alfa en este caso lo designan por la letra alfa. La velocidad se denomina como velocidad específica de muerte. Digamos, es la forma de expresar, sería la expresión matemática de la curva de crecimiento en términos diferenciales o cinéticos. Acá tienen un ejemplo, yo se los voy a dejar para que lo miren ustedes. No es difícil de entender, así que cualquier cosa, si tienen dudas, después me preguntan. Y acá tenemos lo que nosotros llamamos crecimiento diáusico. Este es un crecimiento importante que no sé si lo van a ver en la práctica, pero es importante que lo conozcan, digamos. Este tipo de crecimiento tiene lugar cuando una bacteria crece en un medio con dos fuentes de carbono, una de las cuales se usa con preferencia sobre la otra. Es consecuencia de la represión catabólica o mecanismo de regulación de la expresión G. Da lugar a una curva de crecimiento con dos fases exponenciales separadas por una fase estacionaria corta. Esta sería la gráfica, digamos, del crecimiento diáusico. Y acá, el ejemplo que tenemos, en un medio con glucosa y lactosa, la glucosa es la fuente de carbono preferente y su presencia reprime la síntesis de la beta-galactosidasa, enzima necesaria para degradar la lactosa. Cuando se agota la glucosa, la enzima se sintetiza y se reanuda el crecimiento. Entonces, por eso vamos a tener dos curvas en fase exponencial, donde primero tenemos crecimientos a expensas de la glucosa y luego tenemos crecimiento a expensas de la lactosa. Eso es lo que llamamos crecimiento diáusico. Y después tenemos lo que son los métodos de determinación de la masa celular. Para los métodos de determinación de la masa celular vamos a tener, por un lado, métodos directos gravimétricos y por otro lado vamos a tener lo que denominamos métodos indirectos. Dentro de los métodos directos gravimétricos tenemos lo que denominamos peso húmedo y peso seco, y dentro de los métodos indirectos tenemos de componentes del cultivo, como sería la medición de nitrógeno total, de ADN, de ARN y de proteínas. De la actividad metabólica sería el consumo de un nutriente característico, el consumo de oxígeno, y después tenemos los métodos turbidimétricos, espectrofotométricos, que es lo que se hacía en el laboratorio. Para los métodos de determinación del número de células tenemos métodos directos que son el recuento en cámara de Petro-Hauser, también la usan, la debe haber nombrado la licenciada Ortega, que es la cámara de Neubauer, que es similar a la Petro-Hauser. Después tenemos lo que son contadores electrónicos de partículas, y dentro de los métodos indirectos tenemos el recuento de células viables en placas, que se hace en laboratorio, creo que lo hicieron ustedes, el recuento en filtros de membranas, y tenemos el recuento que se denomina NMP, que es el número más probable, ¿sí?
Bueno, acá yo voy a detenerme y la parte que queda, digamos, de la teoría yo la voy a grabar y después voy a subir, digamos, los videos de la primera y segunda parte, ¿sí? Eh, bueno, no sé si quieren preguntarme algo y si no, ya terminaríamos la primera parte, digamos, de la teoría.